Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Son las condiciones del enlace con el príncipe. Lo necesitamos. Tu pueblo te necesita. Ahora es importante que me escuches. Esta gente no es de fiar. Que sean de la realeza no significa que sean buenas personas. Dame la mano, hija. Cierra los ojos. Deja que te lleve. Hola, ¿qué tal están? Espero y deseo que estén muy bien. En mi caso ya saben que encantada de volver a saludarles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tal como somos. Gracias por acompañarnos cada semana al otro lado de las ondas. Y escuchamos un pequeño fragmento de la película Denzel, que ha logrado convertirse en la película más vista en todo el mundo en la primera mitad de 2024, según la plataforma Netflix. Y nosotros estamos de enhorabuena y muy emocionados porque vamos a contar con el director de este largometraje. Vamos a contar con el director tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo. Con él vamos a conversar sobre su fascinante trayectoria, vamos a explorar las fuentes de su inspiración y vamos a conocer cómo ha evolucionado su estilo, entre otras cosas. Así que va a ser un episodio lleno de creatividad y, por supuesto, hablando de cine. Y una vez conocido el tema del que vamos a hablar en este episodio, ya están acostumbrados que solo me queda comentarles que comenzamos. Bueno, pues Juan Carlos, gracias por acompañarnos aquí en Tal como somos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, por aquí, por Tenerife. Siempre se está muy a gusto por la tierra, sobre todo porque creo que este es el sitio perfecto para recargar baterías y volver a pensar en otros proyectos, ¿no? Después de haber estado un largo periplo por Inglaterra haciendo Denzel, ahora como que me apetece pasar una temporada por aquí y empezar a pensar en la siguiente película. Yo te veo estupendamente bien, relajado, sobre todo aquí, bueno, hemos hecho algo diferente, estamos de frente, Fresnadillo y yo, o sea que me alegra tenerlo aquí. Normalmente saben que el podcast, pues bueno, no contamos con la presencia de los invitados, pero es un honor tenerte en Tal como somos y vamos a empezar por el principio. Vamos a conocerte un poquito más, aunque ya los oyentes te conocen más que de sobra, pero bueno, queremos saber cuál fue ese primer momento en tu vida en que decidiste dedicarte al cine, si hubo alguna película, algún director que saltó esa chispa. Pues mira, yo creo que todo empieza cuando tengo como 14 años, recuerdo, y empiezo a interesarme por el cine, ¿no? Pero de una forma ya un poco más con más análisis, más detalle, ¿no? De repente empiezo a ver las fichas técnicas de las películas, seguir la vida de los actores. De hecho, recuerdo que el primer impulso que sentí fue el de ser actor, pero no me duró mucho ese impulso, afortunadamente, porque soy tímido, ¿no? Entonces creo que la timidez es el enemigo natural de la actuación, ¿no? Pero a medida que fui viendo películas y creciendo en este interés hacia el cine, yo creo que hay dos directores que de alguna manera son los que me dan como un poco, por decirlo de alguna manera, me dan la puntilla final para decidirme en esto de contar historias para la gran pantalla, ¿no? Y al que le daría el honor de decir, realmente fue él el que me transmitió la pasión y la inspiración para hacer películas, yo creo que fue Hitchcock. Especialmente recuerdo, yo tenía ya en ese momento 16 años
Y recuerdo que en la 2, que en aquel momento solo había 2 canales en la televisión, en la 2 estaban echando un ciclo de todas las películas de Hitchcock. Y de repente recuerdo estar viendo Encadenados, la peli de Cary Grant y Ingrid Bergman, sobre esa especie de historia de amor, mientras están intentando descubrir un espía alemán que es el padre de Ingrid Bergman. Toda una historia familiar donde ella tiene que traicionar a su padre, pero acaba enamorándose de Cary Grant. Me resultó una trama tan poderosa, tan interesante, pero lo que realmente me conmovió, yo creo que me hizo como percatarme de que quizás ese era un poco mi destino como profesional, es el aspecto tan visual que tenían las películas de Hitchcock, donde cada plano estaba cuidado, cada plano tenía una intención específica, sobre todo una intención psicológica, donde realmente a través de la cámara sentías lo que estaban pensando y sintiendo los personajes de la historia, ¿no? Y eso yo creo realmente que me conmovió, que generó en mí como una especie de, casi te diría, de shock estético. Y realmente sentí, además recuerdo perfectamente que fue la noche que pusieron Encadenados, que fue una noche de carnaval, y realmente acabar la película y sentir que yo tenía que ser director de cine, ¿no? Y contar películas y hacer películas como Encadenados, ¿no? Yo creo que toda esta cosa con lo visual me viene de algo muchísimo más anterior al cine, que es la fotografía. Yo realmente siempre digo que mi pulsión por contar historias con imágenes viene, y yo creo que estábamos hablando de cine y de directores que realmente me han empujado a esta profesión, pero casi te diría que realmente, y esto es algo que prácticamente estoy recordando ahora, todo arranca cuando yo tenía 14 años también, en un verano en La Palma, en casa de mi tía, donde yo pasaba todos los veranos de mi infancia. Descubro unos libros de fotografía de un fotógrafo que se llama Henri Cartier-Bresson. Y realmente ver las fotos de Bresson yo creo que fue el inicio de todo, porque realmente en cada una de aquellas fotos había un trozo de vida, había una historia, ¿no? Y realmente sentí que las imágenes, o contar historias con imágenes, era un poco lo mío, ¿no? De hecho, empiezo mi carrera como profesional primero haciendo fotografía. Realmente fue mi primer impulso, ¿no? Y luego toda esta pasión por la fotografía acabó derivando en ya coger una cámara de cine y contar historias en movimiento, ¿no? Pero la fotografía siempre ha sido un poco como una especie de fuente de inspiración, ¿no? De hecho, creo que si no hubiese sido director de cine, creo que hubiese sido fotógrafo, ¿no? Realmente me interesa prácticamente igual una cosa que la otra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mi carrera al final se decantó por lo de hacer películas, ¿no? Pero bueno, volviendo nuevamente a lo de los directores de cine, ya esta especie de epifanía que sentí cuando vi Encadenados de Hitchcock. Como te decía, fue un martes de carnaval, y casualmente esa noche, donde yo estaba convencido de que tenía que ser director de cine, conocí a un amigo mío, a Eduardo García Rojas, que se acabó convirtiendo en mi primer guionista, con el que hice el guión de mi primera práctica en la escuela de cine, ¿no? Y Eduardo a su vez me presentó a otro amigo mío, a Miguel Ángel Toledo, que se acabó convirtiendo en mi productor de cine, con lo cual fue un día muy emblemático en mi vida, ¿no? Donde realmente sentí y casi como si invocara un poco a las fuerzas del universo, acabé conociendo esa misma noche a alguien que fue muy importante y clave en mi desarrollo como cineasta, ¿no? Bueno, nos comentas lo de que querías ser actor. Es curioso porque hay muchos actores que son tímidos, ¿no? Introvertidos. Y lo de la fotografía también me llama la atención. Bueno, que de todos modos me imagino que forma parte de tu vida y bueno, siempre lo puedes tener ahí. En cuanto a las historias, ¿no? Que cuentan muchos directores, imagino que tú tienes alguna, por ejemplo, ¿cuál fue, que ya lo acabas de comentar, ¿no? Tu primer paso para ser director, y si tienes alguna anécdota con respecto a eso, ¿no? A la hora de dedicarte a ser director, algo que te haya pasado, aunque bueno, más o menos con lo que nos acabas de comentar también, ¿no? Que todos los astros, ¿no? Como suele decir, se alinean y nos llevan a ello. Comenzaste en la publicidad, con cortometrajes, ¿cómo influyeron esas experiencias, ¿no? Para después dar el gran paso a dedicarte a hacer películas como Intacto, Dancer o 28 semanas después. Pues mira, yo creo que convertirse en director de cine en mi caso fue casi como una necesidad terapéutica, ¿no? De poder expresar
a través de la imagen y de historias que se cuentan con imágenes, expresar una infancia, digamos, especial, ¿no? Donde mi familia era un poco especial y donde de alguna manera pues pasaban cosas realmente quizás un poco intensas para alguien que es muy pequeño, ¿no? Y bueno, sentí en mi adolescencia que de alguna manera tenía que expresar eso, ¿no? Luego, por otro lado, mi padre muere cuando yo soy muy joven y eso genera también como una ausencia que creo que el arte y el cine me ha ayudado a compensar de alguna forma. No es casual que Intacto esté dedicada a mi padre, ¿no? Yo creo que en ese sentido su desaparición tan temprana creo que influyó mucho en mi carácter como creador, ¿no? Sumado al hecho de que, bueno, creo que siempre fui un niño sensible, ¿no? Y un poco retraído, y que de alguna manera siempre tuve la tendencia a estar en mi mundo, ¿no? En mi cabeza, y estar imaginándome mundos alternativos, porque quizás la realidad en la que vivía no era suficientemente placentera, ¿no? Con lo cual, como te decía, el cine en mi caso fue una necesidad de expresión, una necesidad de vida, ¿no? Para poder expresar muchas cosas que de alguna manera estaban dentro de mí, ¿no? Y que tenían que ser exorcizadas o de alguna manera compartidas, ¿no? Para poderlas transitar, ¿no? Entre ellas, y yo creo que Intacto es buena prueba de ello, ¿no? Pues fue, bueno, la experiencia tremenda que vivimos en esta isla cuando en el año 1977 se produce el accidente de los rodeos, ¿no? Y el shock y el trauma que eso generó en la isla, ¿no? Yo creo que de alguna manera Intacto es un homenaje a aquel momento y una especie de acto sobre la memoria y sobre la suerte que de alguna forma está implicada, al azar está implicado en ese tipo de eventos, ¿no? Porque se tienen que dar una serie de infortunios, casi como una cadena de eventos desafortunados para que algo tan terrible ocurra, ¿no? Y yo creo que de alguna manera tenía 9 años cuando ocurrió, ¿no? Y yo creo que generó en mí una especie de inseguridad existencial que de alguna manera pues había que expresar de alguna forma, ¿no? Yo creo que Intacto es un buen ejemplo de ello, ¿no? De ese momento. Yo creo que realmente para ser director de cine, o te diría incluso para ser creador, tienes que de alguna forma, tengo la impresión de que tienes que nutrirte de tu propia vida y de tus experiencias, ¿no? Y de alguna forma reconvertirlas e intentar de aquellas cosas terribles generar algo bello, y de aquellas cosas bellas pues intentar de alguna forma poderlas transmitir, ¿no? Y compartirlas con el público, ¿no? Que bueno, que me encanta, ¿no? Porque muchos oyentes seguramente se van a sentir identificados contigo, porque bueno, el tema de una infancia difícil, hay personas que no tienen pues esa fortuna, ¿no? De poder pues tener la oportunidad de aferrarse, ¿no? En tu caso al cine. Hay otras personas que escriben poesía, ¿no? Y realmente es algo que identifica a muchas personas que se han dedicado al tema de la cultura, al arte, ¿no? Personas que han tenido unas vidas complicadas, ¿no? Ahí te digo, seguro que muchas personas nos identificamos en ese sentido. Y ahora vamos a hablar un poquito de los proyectos, ¿no? El tema de cómo los eliges. Es una cuestión de intuición, es algo que ya planificas. Ya nos ha dicho que muchas veces pues son vivencias, ¿no? Tuyas, o a lo mejor yo me da la sensación, que esto no está puesto aquí, que es una persona que crees en algo más, ¿no? Una persona que tiene una gran sensibilidad, y aquí no te estoy haciendo en la pelota ni nada, pero bueno, te tengo de frente y es lo que transmite. Entonces me da que en tus películas quieres llevarte por eso, ¿no? Eres como, no vamos a hablar de el oráculo ni nada de eso, sino como que te dejas un poquito llevarlo por lo que te trae la vida, ¿no? ¿Puede ser eso? Sí, yo creo que hay algo de eso, de alguna manera reflejar a través de las películas que hago, reflejar cosas que me pasan, ideas que me vienen a la cabeza, experiencias que tengo, personas que pasan por mi vida, ¿no? Pero también creo que en mi caso hacer películas tiene algo de aventura y de exploración, porque prácticamente todas
excepto Damsel quizás, ¿no? Que es más un proyecto que me viene de fuera y donde de alguna manera satisfago yo como una especie de apetencia de hacer una peli de fantasía con todos los elementos de la fantasía, sobre todo una peli relacionada de alguna manera con los cuentos clásicos, ¿no? Creo que hay algo del niño que fui que de alguna manera en Damsel se siente muy recompensado, ¿no? Meterte en esa temática, ¿no? Yo no he tenido hijos, pero tengo la sensación que Damsel ha sido una película un poco para los hijos de mis amigos, o los hijos de la gente que he querido, ¿no? Yo creo que en ese sentido va más en otra línea. Pero el resto de películas que he hecho tiene que ver con una exploración en algo que empieza siempre con una imagen, una simple imagen, que tiene como algo encerrado y que no termino de saber qué es exactamente lo que me atrae de eso, ¿no? Y ahí inicio una especie de búsqueda, de exploración, ¿no? Empiezo como a tirar del hilo de esa imagen, ¿no? En el caso de Intacto, la imagen que tenía y que de alguna manera me golpeó y no termino muy bien de saber de dónde vino, fue la idea de un hombre en medio de un bosque que encuentra un instrumento musical, un cello gigante, tirado, ¿no? En medio de un bosque, y de repente lo encuentra como si fuera algo importante en su vida, lo agarra y de repente empieza a destruirlo, empieza a golpearlo contra los árboles, ¿no? Eso fue como una especie de sueño, fantasía que tuve, que de repente me tenía intrigado, ¿no? Y que digo, ¿por qué esto me atrae, ¿no? Y a partir de ahí fui tirando del hilo, digo, esta persona quién es un músico que ha perdido su instrumento, y ese instrumento porque está en el bosque, ese instrumento viajaba en un avión que se estrelló y por eso está en un bosque, y de repente todo ese universo del accidente aéreo, la suerte, encontrar aquello que buscabas, pero en el fondo encontrarlo te ha hecho pasar un tránsito horrible. Todo ese escenario y toda esa especie de drama en torno al azar fue lo que acabó generando Intacto, y la historia final de Intacto, ¿no? Que como verás no tiene mucho que ver con esa imagen inicial, pero es curioso, siempre empieza de alguna manera con una imagen, ¿no? Y realmente por eso te digo que creo que lo visual para mí encierra como un enigma. Hay algo enigmático en ciertas imágenes que me golpean, que de repente con las cuales empiezo a establecer como un diálogo, y ese diálogo me lleva al final a generar una historia, ¿no? Y ese es un poco el camino que yo he seguido en mis proyectos, ¿no? Quizás últimamente ahora me empiezan a atraer personajes, ¿no? Me atrae un personaje en concreto y empiezo como a indagar y a explorar, ¿no? Estoy ahora escribiendo sobre un artista canario que prefiero no desvelar quién es, para tener al público así un poco en un cierto misterio que yo creo que siempre es muy apetecible, y tirar del hilo de su vida y descubrir qué fue importante en su vida y conocer a la gente que lo conoció. De repente me está llevando a un lugar muy 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 divertido y muy aventurero, ¿no? Por eso te digo que para mí la aventura de hacer una película no solamente empieza cuando empiezas a rodar, sino mucho antes, cuando estás concibiendo la historia, ¿no? Y adopto ese carácter casi, te diría, de explorador, ¿no? De descubrir algo que hay que revelar y que es importante de alguna forma, y que de alguna manera puede ser una gran historia, ¿no? No, bueno, ya nos ha generado la curiosidad, pero como te estaba diciendo, mejor que no comentes nada por si acaso, pero bueno, que hablando de bueno, el tema de investigación, el tema de las películas que has hecho, ¿no? Al final el cine es un trabajo colaborativo, ¿no? Y ahí quería llegar. ¿Cómo gestionas tu relación con los actores, con el equipo técnico, para asegurar tu visión final? Si, por ejemplo, con películas como Dancer, si al final quedas satisfecho, ¿cómo logras, ¿no? Organizarte con el equipo, si tienes alguna estrategia para que las cosas salgan como tú quieres, ¿no? Ahí siempre se habla de actores, directores que son un poquito especiales. No vamos a entrar en eso, sino vamos a entrar de cómo lo llevas tú, que tienes algún mecanismo, tienes alguna forma de trabajar con todo el equipo. Bueno, yo soy de la teoría de que hacer películas, a pesar de que realmente las figuras que son destacadas en la prensa y en los medios son el director, los actores y quizás algunas veces los guionistas, pero poco más. Yo creo que el cine es un arte colectivo, ¿no? Y que yo básicamente soy un representante de todo un equipo,
y que la visión, la famosa visión que tiene el director, es una visión que de alguna manera está enriquecida y absolutamente construida con muchas ideas que no son tuyas, que vienen de otro lugar, ¿no? Y que vienen de otras personas, de tus colaboradores, ¿no? Yo siempre digo que dirigir una película es tener buenos oídos. Siempre, eso nunca me olvido, ¿no? Y saber escuchar y saber cuándo una idea que te están contando puede ser buena para la película, ¿no? Por eso yo creo que un elemento clave en la dirección, y en general te diría que en la creación en general, es la humildad. Darte cuenta que quizás tú no tienes todas las claves y que muchas de las claves más importantes a la hora de construir una película vienen de la gente que colabora contigo, ¿no? Y saber aceptarlas, saberlas escuchar, saberlas incorporar y seguir guiando y caminando en una dirección me parece que es clave a la hora de hacer una película, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente mis colaboradores son muy importantes para mí, por eso creo que es muy importante la decisión de con quién decides embarcarte en este especie de viaje loco que es hacer una película. Y elegir gente con la que te vas a llevar bien, gente con la que no te vas a llevar tan bien, pero que vas de alguna forma a liderar y a generar un espíritu de trabajo donde básicamente lo importante es la película. No eres tú, no es nadie en realidad, es lo mejor para la película, ¿no? ¿Y qué es lo mejor para la película? Pues eso siempre es la prioridad, yo creo que de alguna forma establezco cuando hago una historia, aunque me haya peleado con alguien, aunque esté enfadado con alguien, si de repente esa persona me da una buena idea, intento poner mis emociones completamente al margen y estar realmente en una apertura absoluta para realmente enriquecer la película, que es al final de lo que se trata, ¿no? De hacer la mejor película posible, ¿no? Y evidentemente lo tienes que hacer con la ayuda de otros, ¿no? Con la ayuda de tus colaboradores, son clave. Y en ese sentido los actores son vitales, ¿no? Yo creo que el casting de una película es una decisión muy muy importante, ¿no? Elegir los actores con la sensibilidad y con el talante necesario como para entregarse de alguna forma a un acto tan complejo como es interpretar un personaje y darle carne y voz a un personaje, ¿no? Yo creo que es algo mágico, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decías antes de que hay actores tímidos y respecto a que no quise ser actor por mi timidez, quiero matizar una cosa. No es tanto la timidez, efectivamente, porque hay muchos que son muy tímidos, sino tiene que ver con el pudor. Un actor no puede ser tímido, pero no puede ser pudoroso, porque el pudor es lo que genera algo que está en contra de la interpretación, ¿no? Creo que el pudor sí que es el enemigo natural de la actuación, pero la timidez no. Efectivamente la timidez puede ser algo que puedes llevar contigo, pero el pudor no. El pudor no creo que genere nada interesante en un actor. Y yo soy muy pudoroso, por eso creo que finalmente no fui actor. Pero sí, como te comentaba, ¿no? Este es un poco el espíritu que adopto cuando trabajo en equipo, ¿no? Que como te decía, me parece que el cine claramente es un arte que se genera en un equipo y que tus colaboradores básicamente tienes que crear con ellos una relación horizontal. No creo en la verticalidad del director que intenta imponer, no. Trabajo en una relación horizontal donde realmente todos somos importantes para la película y todos tenemos algo que aportar, ¿no? No nos conocemos de nada, pero sí es verdad que, bueno, esto que lo que comentas, mirando las redes, ¿no? Porque, bueno, para entrevistarte voy a investigar un poquito, ¿no? Lógico, como para quizás sin conocerte, pues ver cómo eres, ¿no? Y me di cuenta, por ejemplo, pues a la hora de felicitar, creo que fue hace poquito el cumpleaños de un actor que trabajó contigo en la película Intacto, ¿no? Y eso me transmite que bueno, lo que estás comentando hace un momento, ¿no? El tema de la humildad y el tema de la cercanía, ¿no? Me da la sensación que es una persona que te gusta, pues, tener un contacto directo, ¿no? Con los actores, el tema que eres una persona, pues, también, pues, vamos a decir, cariñosa, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Que te gusta tener ese tema familiar, ¿no? Generar un ambiente familiar. Y hablando de personas con las que has trabajado, pues quizá siempre hay algún actor con el que le gustaría a uno trabajar, o actriz,
No sé si ya has trabajado con todos los actores actrices que querías, ¿no?, trabajar, o tienes alguno, esto no estaba puesto, pero ahora que me generó la curiosidad, con el que te gustaría trabajar. Pues mira, actores con los que me gustaría trabajar un montón, porque hay es una lista infinita. Es curioso porque a Javier Bardem le he ofrecido varias de mis películas, pero por un motivo u otro nunca ha podido ser. Me encantaría trabajar con Javier, me parece que es uno de los grandes a día de hoy, ¿no? Y con Penélope me pasa un poco lo mismo, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad de conocerla, pero realmente la admiro mucho, ¿no? Y me parece alguien que ha sabido encauzar una carrera y generar personajes inolvidables, ¿no? Con lo cual me apasiona. Pero también me apasionan otros actores españoles, ¿no? Como Bárbara Leni, como Vicky Luengo, Javier Gutiérrez. No sé, la lista es infinita, es muy grande, ¿no? Y de fuera, pues bueno, pues siempre he tenido la gran suerte de poder trabajar con algunos que con los que soñaba, ¿no? Como Max von Sydow o Robin Wright o Clive Owen. Y bueno, recuerdo en 28 semanas que tuve un casting prácticamente que a día de hoy sería muy difícil de conseguir, ¿no? Estaban todos además justo en ese momento a punto de convertirse en estrellas, ¿no? Como Jeremy Renner, como Rose Byrne, como, bueno, Robert Carlyle ya era una estrella, ¿no? Pero Idris Elba también estuvo en la película, con lo cual, pues bueno, tuve la gran fortuna de poder trabajar con actores que luego fueron muy importantes. Pero, como te decía, a día de hoy, pues bueno, la lista de fuera también es infinita, ¿no? Me encanta Cate Blanchett. Desgraciadamente no sé si ya habrá oportunidad de trabajar con el maravilloso Daniel Day-Lewis, porque ya creo que se ha retirado. Pero sí, los actores son parte esencial de todo lo que he hecho, ¿no? Y yo creo que les debo a todos muchísimo, ¿no? En Intacto especialmente a Leo Sbaraglia y a Eusebio Poncela, que son la pareja que lleva, digamos, el calor de la película, ¿no? Del principio a final, sin olvidarnos de Mónica López, ¿no? La actriz maravillosa también, que ahora mismo tiene un montón de trabajos fascinantes, ¿no? Y de alguna manera haber empezado mi primera película ya trabajando con alguien como Max von Sydow, yo creo que me puso el listón tan alto ya que de alguna manera pues siempre he sentido que, bueno, me he sentido como un privilegiado, ¿no? Que he podido contar con los actores que realmente quería, ¿no? Y eso realmente es difícil, ¿no? Que te pase, ¿no? Con lo cual, en ese sentido me siento muy, muy afortunado y muy honrado de haber trabajado con tan gran artistas, ¿no? Como han sido los actores que han trabajado en mis películas, ¿no? Has tratado el thriller, el terror, el suspense. ¿Hay algún género que te gustaría explorar? ¿Algo que no hayas explorado hasta el momento? Pues mira, yo soy de la teoría de que como director de cine hay que renovarse y desafiarse, ¿no? Y abordar un género, si es posible, diferente en cada película, ¿no? Y de eso es buen ejemplo mi adorado Stanley Kubrick, ¿no? Yo creo que es un ejemplo en la historia del cine, ¿no? De cómo un artista se tiene que renovar permanentemente para encontrar cosas frescas y novedosas y poderosas a la vez, ¿no? Y sí, hay, de hecho, los 3 proyectos que estoy desarrollando ahora mismo son 3 géneros que nunca he tocado, ¿no? Uno es un thriller romántico, con lo cual de alguna manera vuelvo a ese espíritu original de Encadenados y de alguna manera honro el inicio de todo. El otro es una película de ciencia ficción que de alguna manera en 28 semanas toqué algo, pero yo diría más bien que 28 semanas es una película apocalíptica, no necesariamente ciencia ficción, o que pueda haber, bueno, en realidad no es ciencia ficción 28 semanas, estoy ahora dándome cuenta que no hay ningún elemento de ciencia ficción, más bien apocalíptico sobrenatural, ¿no? Pero no es ciencia ficción. Entonces estoy abordando ahora en un proyecto la ciencia ficción, me interesa muchísimo. De hecho, las películas de los últimos años que más me han gustado son películas de ciencia ficción. Y el otro que estoy generando es
Esto es una primicia un poco que queda aquí, que te voy a revelar, y estoy pensando en hacer un musical. Me parece que es un género que me apasiona y que de alguna manera siempre me ha conmovido, ¿no? Y bueno, estoy dando vueltas a la posibilidad de un musical con un tono quizás un poco surrealista y oscuro, pero sí, un musical. Me parece que es algo que me hace tilín, sí. Gracias por la primicia. Bueno, era una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? En que estabas trabajando y demás. Y ahora vamos un poquito con el tema de que está muy de moda hablar sobre ello, sobre la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo ves la evolución del cine en este sentido con el tema de la inteligencia artificial? Y si estás interesado en explorar esas nuevas formas de narrativa. Bueno, yo asumo la inteligencia artificial como un instrumento de trabajo. No como un creador, no como una creación a la que uno tiene que de alguna manera adscribirse. Lo veo como un instrumento de trabajo para generar mejores historias, para sacar más rendimiento de cuestiones de producción, de realmente facilitar y agilizar ciertos procesos, con lo cual soy optimista en ese sentido. Creo que todo lo que ayude y empuje en la mejor gestión a la hora de hacer películas, yo soy muy partidario de ella, ¿no? Donde realmente encuentro que puede ser un poco, o por lo menos no termino de encontrarle la gracia, es cuando se plantea la inteligencia artificial como una forma de sustitución, ¿no? Yo creo que ahí eso no me interesa tanto. Me sigue pareciendo que lo humano es lo que más me interesa, ¿no? Y creo que lo humano genera un espíritu creativo que es muy particular y muy singular. Llegará un momento que la inteligencia artificial será tan humana que podrá... Bueno, no hemos llegado todavía a ese momento. Cuando lleguemos hablaremos de nuevo al respecto. Pero de momento me parece que es positivo el uso de ella como instrumento de trabajo. Evidentemente hay que regular, ¿no? Y hay que de alguna forma controlar toda esta explosión para evitar que, bueno, pues la desgracia de que muchos creadores se queden sin trabajo, ¿no? Pero yo creo que con inteligencia se puede llevar a cabo una revolución en ese sentido que sea compatible con las estructuras de trabajo y compatible con la creación de historias que sean humanas y emocionantes, ¿no? Hablabas antes de la ciencia ficción. Bueno, yo me refugiaba en la lectura y entre ellos Isaac Asimov, que me encantaba, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial y demás, pues él ya lo reflejaba. Y bueno, para ir terminando, salvo que tú quieras agregar algo más, seguramente hay muchos oyentes, muchísimos, que te admiran y que están deseando que le des algún consejo a aquellas personas que te escuchan ahora mismo y que se quieran dedicar a la dirección. ¿Qué consejos después de todo lo aprendido? Bueno, que siempre dicen que nunca aprende uno, ¿no? Que toda la vida puede estar aprendiendo. ¿Qué consejo les puedes dar? Bueno, dar consejos es muy complejo. Porque uno tiende a proyectarse en esos consejos, ¿no? Y a pensar que la experiencia de uno es parecida a la experiencia de los otros y nada que ver. Yo creo que cada uno tiene una historia y una singularidad en la que es muy difícil entrar y eso de ponerte en la piel del otro es realmente muy, muy difícil, te diría que casi imposible. Te puedo decir cosas que me han pasado a mí y grandes lecciones que he aprendido, ¿no? Puedo decir que al final en el proceso creativo, que siempre me dijeron, ten cuidado con los egos de los artistas, los egos de los actores, los egos de... Al final te das cuenta que el ego más difícil de manejar en un proceso creativo como hacer una película, el ego más difícil de manejar es el tuyo propio, porque realmente, como te decía anteriormente, la humildad es un instrumento de trabajo y mantener a raya tu ego y que no dejar que de repente tome el control y que se crea que lo puede hacer todo y que lo sabe todo es realmente difícil. Es un demonio que está ahí presente en toda fase de la creación y creo que es importante tenerlo controlado, ¿no? Y realmente estar abierto, de tener una apertura real al mundo y a la gente que colabora contigo, ¿no? Y luego eso, y resulta paradójico, a la vez tiene que ser compatible
con escuchar tu voz, ¿no? Y seguir tu voz propia, ¿no? Y de alguna manera escuchar, estar abierto, como te decía, pero a la vez siguiendo un camino, una intuición, ¿no? Una sensación de que las cosas podrían caminar hacia una dirección en concreto, ¿no? Y yo creo que es un equilibrio difícil, pero realmente es el objetivo, ¿no? Saber compaginar esa apertura, ese colaborar con los otros y a la vez hacer que todo vaya en una dirección específica, ¿no? Que tenga que ver contigo, que tenga que ver con tu forma de ver el mundo, que tenga que ver con tu forma de sentir el mundo, ¿no? Y seguir ese camino, ¿no? Porque yo creo que es lo que realmente va a hacer que tus historias y tus películas, en el caso de ser un creador audiovisual, sean honestas y sean de verdad y sean realmente un retrato de algo, un momento, una instantánea de algo realmente emocionante y perdurable, ¿no? Yo creo que siendo consecuente con ambas cosas, con la apertura y con tu voz propia, creo que puedes hacer muy buenas películas, ¿no? Nada, que te digo que ha sido un placer tenerte, que has dado unos buenos consejos, porque al final el tema de la humildad, pues mira, es una cosa que sí que compartimos mucho aquí y lo hemos comentado, porque siempre tenemos nuestra frase y bueno, el tenerte aquí, al final espero que bueno, que tal como somos, a partir de ahora también podamos tener a los invitados cara a cara, ¿no? Porque bueno, ha sido un buen, es más divertido, ha sido un buen comienzo contigo porque ha sido muy fácil, la verdad. Gracias, Juan Carlos, y esperemos tenerte de nuevo pronto por aquí. Gracias, un placer. Tal como somos, con Carmen Pérez. Y para cerrar este episodio, me gustaría dejarlos con una reflexión inspirada en la película, ya que estamos hablando de cine, pues vamos a continuar. La película es En busca de la felicidad. Y es que a veces la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables. Pero como dice Chris Gardner, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. La perseverancia y la fe en ti mismo pueden llevarte más lejos de lo que imaginas. Así que pase lo que pase, sigan soñando, sigan luchando y recuerden que la felicidad siempre está en el camino, aunque a veces no la veamos de inmediato. Y la canción de este episodio la pone Jonay Armas. Será el mismo quien la presente. Gracias a Jonay por acompañarnos, compositor, arreglista e intérprete. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Siempre me apasionó la idea de encontrar una manera de contar historias sin palabras. Desde que escribo música, el piano se convirtió en la herramienta con la que transmitir las cosas que había vivido a través del sonido, sin una sola palabra. Era algo así como escribir un diario a través de las notas, un registro de lo vivido en forma de música, que yo mismo podría tocar para que el recuerdo volviese a la vida. Cuando dos de mis seres queridos empezaron a perder la memoria, escribí esta pieza, el manual de las cosas olvidadas. Fue escrito como un conjuro, un acto de rebeldía, pedirle a la imaginación que cambiase las cosas. Con aquellas palabras mágicas podríamos retener para siempre todo lo que viviésemos juntos. Soy Jonay Armas y esto es el manual de las cosas olvidadas.